Estimados jóvenes, es un gusto en saludarlos a todos. Muchas gracias por estar presentes en esta nueva clase correspondiente al capítulo 3 de la materia de Cálculo 1 perteneciente a la Facultad de Ciencias del Hábitat, donde vamos a hablar a la introductoria a la lógica simbólica. Indudablemente, para comenzar a hablar de la lógica simbólica, en primera instancia lo que debemos hacer es hablar sobre las tablas de verdad. Entonces, vamos a empezar diciendo lo siguiente. Cuando hablamos de tablas de verdad, estamos hablando de una tabla que va a mostrar los valores de verdad de una proposición compuesta y que al colocar los datos de valores de verdad en esa tabla, nos va a dar una combinación de valores de verdad que al final nos va a poder determinar si un determinado razonamiento es verdadero, es falso o es absurdo. Entonces, con la tabla de verdad, nosotros vamos a poder determinar básicamente si una determinada expresión matemática o un razonamiento o un pensamiento lógico es una verdad, es una falsedad o es algo absurdo, ya que la tabla se va a poder clasificar de tres maneras diferentes. Entonces, en este pequeño concepto dice de que tablas de verdad o tabla de valores de verdad es una tabla que muestra el valor de verdad de una proposición compuesta para cada combinación de valores de verdad que se pueda asignar a sus componentes. La tabla de los valores de verdad es usada en el ámbito de la lógica para obtener la verdad o la falsedad y actualmente la parte absurda de un determinado razonamiento, ya sea de una expresión que va a estar formada por un conjunto de proposiciones. Cuando hablamos de proposiciones, estamos hablando de que una proposición va a ser una oración, una estructura de pensamiento, un concepto matemático, etcétera, del cual yo voy a poder afirmar si es verdad o voy a poder negar, ¿no es cierto? O voy a poder decir si es una falsedad. O sea, una proposición es algo que yo voy a escuchar y voy a poder decir si es verdadero o es falso. Además, sirven para determinar si es que un determinado esquema de inferencia es formalmente válido. Es decir, llamamos esquemas de inferencia a un pensamiento que va a estar formado por un conjunto de premisas que nos va a llevar a poder determinar de que en sí al final ese razonamiento va a ser una verdad, va a ser una falsedad o va a ser algo considerado absurdo. Llegando a la conclusión de que esta es una tautología, el nombre técnico que se le da a una verdad, o a una antitautología, que es el nombre técnico que se le da a una falsedad, o una contingencia, que es el nombre técnico que se le da a un absurdo. Entonces, las tablas de verdad son, por una parte, uno de los métodos más sencillos y conocidos de la lógica formal, pero al mismo tiempo también uno de los más poderosos y claros. Entender bien las tablas de verdad en gran medida es entender bien la lógica formal, ¿no? Que es el nuevo capítulo que nosotros estamos analizando en nuestra materia. Ahora, indudablemente, estas proposiciones, estas oraciones que nosotros vamos a tener, pueden ser simples o pueden ser compuestas. Una proposición simple es aquella que está formada solo por una oración, mientras que una proposición compuesta, ¿no es cierto?, es aquella que va a estar formada por más de una oración. Y en el momento que nosotros tenemos proposiciones compuestas, estas proposiciones compuestas van a estar unidas a través de conectivos lógicos. Entonces nace la necesidad de hablar de los conectivos lógicos porque ellos en gran medida van a ser los protagonistas para que yo pueda calcular un resultado matemático en cuanto a un determinado razonamiento. Entonces, los conectivos lógicos son símbolos matemáticos que tienen la finalidad de unir o juntar dos o más proposiciones con la finalidad de poder obtener un resultado lógico acerca de un determinado razonamiento válido. Los conectivos lógicos más importantes son la conjunción, la disyunción
la implicación, ¿no es cierto? La disyunción exclusiva, la bicondicional, la negación, y así podemos nombrar una serie de conectivos que son considerados en la materia importantísimos, pero a nivel de avance para nosotros solamente vamos a ver los básicos. Cuando hablo de los básicos, estamos hablando de conjunción, estamos hablando de disyunción, estamos hablando de implicación, estamos hablando de doble implicación o bicondicional, e indudablemente también de la negación y de la disyunción exclusiva. Entonces, el primer operador que vamos a ver es el operador de conjunción. Esto que ven acá es el símbolo matemático que me va a avisar de que yo estoy enfrente a una conjunción. Indudablemente, como estamos entrando a una parte de la materia donde todo va a ser símbolos, para que yo reconozca que estoy enfrente a una conjunción, voy a tener que acordarme de este símbolo. Ese símbolo es el que me va a avisar que estamos en una conjunción. ¿Para qué es lo importante de una conjunción? Que la conjunción es un operador que actúa sobre dos valores de verdad, típicamente los valores de verdad de dos proposiciones, devolviendo el valor de verdad de verdadero cuando ambas proposiciones son verdaderas y falso en cualquier otra situación. Es decir, la conjunción es verdadera cuando ambas proposiciones sean verdaderas. En términos más simples, va a ser verdadero cuando el valor de verdad de la proposición 1 sea verdad y el valor de verdad de la proposición 2 sea verdad. Ahora, si tenemos más de dos proposiciones, tenemos un grupo, un conjunto de varias proposiciones, si todas las proposiciones son verdaderas, entonces vamos a decir de que en conjunción la respuesta final va a ser todo verdadero. Ahora, lo que ustedes ven acá es la tabla de verdad de la conjunción. ¿Qué es lo que estamos poniendo en esta parte? En esta parte lo que estamos poniendo es todas las combinaciones posibles que se pueden dar con dos razonamientos. Entonces, aquí, digamos, yo pongo el ejemplo de que es como lanzar dos monedas, ¿no? Cada moneda tiene una cara y un sello. Entonces, si yo lanzo esas dos monedas, ¿qué es lo que puede pasar? Pues puede pasar, digamos, que la primera salga cara y la segunda salga cara también. Puede pasar que la primera salga cara y la segunda salga sello. Puede pasar que la primera salga sello y la otra, ¿no es cierto?, salga cara, o puede pasar que en ambas salga sello, pero no puede pasar nada más. Entonces, cuando yo tengo dos proposiciones, puede pasar de que las dos proposiciones, en primer lugar, las dos sean verdad, o que la primera sea verdad y la segunda sea mentira, o que la primera sea mentira y la otra sea verdad, o por último de que las dos sean mentira. Pero no puede pasar nada más, lo que significa de que con dos proposiciones van a poder suceder cuatro situaciones, que es la que están plasmadas en esta tabla de verdad. Por lo tanto, la respuesta final de cada situación, ¿cómo va a ser en una conjunción? En una conjunción, si todo es verdad, la respuesta es verdad. En caso contrario, el resultado va a ser falso. Entonces, aquí lo importante es que para no aprender toda la tabla, lo que vamos a hacer es enfocarnos solamente en que si todo es verdad, la respuesta es verdad. En caso contrario, en las demás situaciones que se pueden presentar, todo va a ser falso, pero ojo, para la conjunción, ya que cada operador va a tener una respuesta específica. El siguiente operador es el operador de disyunción. Se simboliza con este símbolo que está marcado con el color rojo. Ese símbolo nos va a indicar que estamos enfrente a una disyunción. Entonces, la disyunción es un operador lógico que actúa sobre dos valores de verdad, típicamente los valores de verdad de dos proposiciones. O sea, esto me está diciendo que los típicos ejemplos que vamos a dar son con dos proposiciones, pero no podemos decir de que puede ser con más, sino que típicamente cuando se enseña esta materia se toma como ejemplo dos proposiciones
para que el alumno pueda entender, digamos, de qué estamos hablando, pero pueden ser 2, 3, 4, 5, etcétera, ¿no? Ahora, la disyunción devuelve el valor de verdad verdadero cuando una de las proposiciones es verdadera o cuando ambas lo son, y falso cuando ambas son falsas. Entonces, al leer esto, como que sí se da a entender, como que sí puedo llegar a entender lo que me está diciendo, pero las oraciones o los párrafos de acá abajo me van a ayudar a entender mucho mejor lo que es la disyunción. En términos más simples, será verdadera cuando por lo menos una de las proposiciones sea verdadera. De lo contrario, la respuesta podrá ser considerada falsa. Ahora, también podemos explicar de la siguiente manera. La disyunción va a ser falsa cuando todo sea falso. Entonces, todo esto de acá, nosotros podemos resumirlo al igual que acá. Para no aprender todo el concepto, lo que yo debo hacer es lo siguiente. En conjunción, si todo es verdad, la respuesta es verdad. En disyunción, si todo es falso, la respuesta es falso. Para no causar confusiones en que tal vez yo lea esto y diga cuándo es verdad, cuándo es falso, como que aquí un poco me está confundiendo la teoría, ¿no? Que aunque está clara, pero podemos resumirlo en lo siguiente. En disyunción, tú solamente apréndete de que si todo es falso, la respuesta es falso. Entonces aquí volvemos a hacer una tabla en donde ponemos todas las situaciones que se pueden dar con dos proposiciones. Ya explicamos por qué se coloca así. O sea, esto no es un jueguito de poner verdadero y falso, sino que se pone lo que puede pasar con dos situaciones. Vuelvo a repetir. ¿Qué puede pasar con dos situaciones? Que las dos sean verdad, que una sea verdad y la otra sea mentira, que la primera sea mentira y la otra sea verdad, o que las dos sean falsas. Si las dos son falsas, la respuesta es falso. Y si no, la respuesta es verdadero. Pero eso solamente sucede con una disyunción. Nótese, por favor, de que cada operador tiene su característica propia. En conjunción, todo es verdad, la respuesta es verdad. En disyunción, todo es falso, la respuesta es falso. El tercer operador en este juego es la implicación condicional. Se simboliza con ese símbolo que está encerrado entre paréntesis. Ese es el símbolo que me colabora en la parte de entender que yo estoy enfrente a una implicación. Entonces, el condicional material es un operador que actúa sobre dos valores de verdad. Nos vuelve a recalcar, ¿no? Típicamente los valores de verdad de dos proposiciones, o sea, generalmente en los libros y en las explicaciones, los profesores, etcétera, etcétera, se agarran dos proposiciones típicamente para poder explicar cómo actúa un operador, devolviendo el valor de falso solo cuando la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa, y verdadero en cualquier otro caso. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir esta teoría? Que si yo voy a la tabla de verdad y quiero realizar el resultado con el operador condicional me dice, yo solamente voy a hacer falso si el primero es verdad y el segundo es falso. O sea, si tú me dices que lo primero que escuchaste es verdad y lo segundo que escuchaste es falso, todo eso es falso. Caso contrario, va a ser verdad. Entonces, vuelvo a recalcar de que cada operador tiene su manera de actuar, tiene su forma de desarrollar sus resultados. Si bien estos datos son los mismos, vean ustedes de que estos datos son los mismos en cada tabla, lo que varía es lo importante para cada operador. Para el operador de conjunción, si todo es verdad, es verdad. O sea, a la conjunción, ¿qué le interesa? La conjunción me dice, hagamos un repaso. A mí me interesa que todo sea verdad para que la respuesta sea verdad. La disyunción me dice, a mí me interesa de que todo sea falso para que la respuesta sea falso.
La condicional me dice, yo no pienso como la disyunción ni pienso como la conjunción. Conmigo, si el primero es verdad y el segundo es falso, para mí eso es falso. Y si no, pues, y si no, es verdadero. No, eso es lo que me está queriendo decir. El siguiente operador es el operador bicondicional. Se simboliza con este símbolo. Ese es el que me va a indicar, digamos, ¿no? Que estoy enfrente a una bicondicional. ¿Y qué ocurre acá? Pues la bicondicional es una operación binaria, lógica, que asigna el valor verdadero cuando las dos variables son iguales y el valor falso cuando son diferentes. Bueno, aquí la teoría ya me origina un valor mucho más resumido, donde me dice, mire, en bicondicional vamos a decir que la respuesta es verdad cuando las proposiciones involucradas en el ejercicio tengan el mismo valor. Traducido al español, si estas proposiciones tienen el mismo valor, si las dos son verdaderas, para mí es verdadero. Y si las dos son falsas, para mí sigue siendo verdadero. O sea que mientras que tengan el mismo valor, van a ser verdaderos. Y si tienen el valor diferente, van a ser falsos. ¿Sí? Eso, digamos, en cuanto a lo que corresponde la bicondicional. Entonces, hasta el momento, ¿qué hemos visto? Un pequeño concepto de tablas de verdad, un pequeño concepto de conectivos lógicos, estamos estudiando los operadores, que son símbolos matemáticos que nos van a ayudar a poder encontrar la respuesta de un ejercicio matemáticamente. Mencionamos la conjunción, mencionamos la disyunción, mencionamos la implicación, mencionamos la bicondicional y ahora vamos a mencionar el último operador que nos interesa, que es la disyunción exclusiva. Hay que mencionar de que hay más operadores, no son los únicos. Hay unos cuantos operadores más, pero a nivel del avance establecido en su facultad, solamente vamos a ver lo básico. Y entonces tenemos la disyunción exclusiva. Se simboliza, vean ustedes de que la disyunción su símbolo es una B, y la disyunción exclusiva sigue siendo una B, pero con una raya en la parte inferior, ¿no? Esa es la diferencia. La disyunción exclusiva, en pocas palabras, es lo contrario a la bicondicional. Van a ver de que cuando ustedes observen la tabla, van a darse cuenta de que se observan esta tabla y esta tabla es totalmente lo contrario. Entonces, la disyunción exclusiva es una operación binaria, lógica, que asigna el valor de falso cuando las dos variables son iguales y el valor de verdadero cuando las dos variables son diferentes. Es decir, en este caso, si son iguales, ahora va a ser mentira. Si uno dice, pero un ratito, ¿acaso cuando son iguales no es verdad? Eso para esto, ¿no? Es como si este me dijera, si los dos son verdad o los dos son iguales, la respuesta es verdad, pero para esto, para mí, ¿no? Eso quiero que me entiendan, para mí, si son iguales, la respuesta es falso. ¿No? Entonces, cada uno de ellos tiene su manera de actuar, que es totalmente diferente a los demás. Entonces, para no aprenderse todas las tablas, porque uno dice, vamos a tener que aprendernos las tablas, estas tablas para poder hacer ejercicios. Entonces uno dice, pucha, aprenderme todo esto de memoria, no es que no lo pueda hacer, pero me va a causar un poquito de tiempo. Vamos a lo que hace la matemática. Bueno, la matemática da soluciones. Entonces me dice, mire, si usted no quiere aprender todas las tablas, ¿qué se va a aprender? Lo importante, lo que está marcado con rojo. Si tú te aprendes esto, automáticamente te aprendes todo. Si tú te aprendes esto, automáticamente te aprendes todo esto. Y si tú aquí te aprendes esto, automáticamente vas a saber todo lo demás. Lo mismo en esta tabla y lo mismo en esta tabla. Entonces, no es necesario aprenderse todas las tablas para poder encontrar los resultados. Simplemente nos abocamos, nos enfocamos en lo importante de cada operador. Ahora, vamos a hablar de los números de combinatorias. ¿Qué significa número de combinatorias? Significa lo siguiente. Usted no siempre va a tener que manejar un
razonamiento que tenga dos proposiciones. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo te doy un razonamiento que tenga tres proposiciones, cuatro proposiciones, n proposiciones? Entonces tendremos que abocarnos en el número de combinatorias. Eh, Básicamente, el número de combinatorias es saber cuántas situaciones van a haber con un determinado grupo de proposiciones. Entonces, partiendo de un número n de variables o de proposiciones, cada una de las cuales podrá ser verdadera o falsa, por combinatoria podemos saber que el número total de combinaciones en ese abreviado se puede calcular con esta fórmula. ¿Qué es esta fórmula? La que me va a decir, mira, con dos proposiciones van a pasar cuatro cosas. ¿Cómo sabes? Porque 2 al cuadrado es 4. Si tú tienes 3, 1, 2, 3, van a pasar 8 situaciones. O sea, pueden pasar 8 diferentes situaciones. ¿Cómo sabes? Porque si aquí reemplazo 2 al cubo, eso me da 8. Y si tengo 4, 2 a la cuarta, eso me da 16. Y si tengo 5, 2 a la quinta, eso me da 32. Entonces, a mayor cantidad de eventos, de proposiciones, voy a tener un mayor número de situaciones. Nosotros en la materia solamente vamos a trabajar con 2 y con 3. ¿Por qué? Porque en matemáticas solamente conocemos la segunda dimensión y la tercera dimensión. Después podemos trabajar con 4, con 5, con 6, pero no sabemos el significado. Entonces es por eso que vamos a trabajar con 2 y con 3. Suficiente con eso. ¿Qué estoy mostrando aquí? Que si yo tengo dos proposiciones, los datos siempre se van a colocar así. A la variable P, dos verdaderos, dos falsos, y a la variable Q, intercalado, un verdadero, un falso, un verdadero, un falso. ¿Por qué 4? Por la fórmula, 2 al cuadrado, 4. Ahora, ¿qué es esto? Este símbolo que ven como una N, en la materia significa no, o sea, significa negar. Entonces, la negativa de una proposición es lo contrario. O sea, lo contrario de verdad es falso, de verdad es falso, de falso es verdad, de falso es verdad. Lo mismo acá. Lo contrario de verdad es falso y lo contrario de falso es verdad. Por lo tanto, yo voy a tener que colocar al revés cuando aparezca este símbolo. Esa N que significa negación. Ahora aquí va lo importante. Con dos letras ya sabemos que pueden pasar cuatro cosas y siempre en orden alfabético. Con tres letras, P, Q y R, ¿cuántas situaciones se pueden dar? Entonces yo digo acá, como tengo tres, una, dos, tres, aquí reemplazo 2 al cubo, eso me da 8. Entonces aquí coloco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora, lo importante, ¿por qué los datos se ponen así? O sea, ¿por qué ponemos así? ¿Y por qué siempre vamos a poner así? Eso no puede cambiar. Esto, mis estimados jóvenes, nunca puede cambiar. En ese orden debo colocar mis datos. Para la variable P se coloca el 50% de verdad y el 50% de falsedad. O sea, son 8, la mitad verdad, la mitad falsedad. 4 verdaderos, 4 falsos. A la siguiente, que es Q, le ponemos la mitad de lo que le pusimos a P. Si a la P le pusimos 4 verdad, a la variable Q le ponemos la mitad, o sea, 2 verdad, 2 falso. 2 verdad, 2 falso. Vamos intercalando. Y a la R, que es la siguiente, le volvemos a poner la mitad de la anterior. La anterior es Q. Entonces, como a Q le pusimos 2 verdad, la mitad es 1. Entonces, una verdad, una falsedad, una verdad, una falsedad, hasta completar. Esta N significa poner lo contrario, ¿no? 4 verdaderos, 4 falsos, 4 falsos, 4 verdaderos. Aquí lo mismo.
En vez de dos verdaderos, dos falsos, dos falsos, dos verdaderos, sucesivamente, y aquí la misma situación. Entonces, cuando hagamos problemas con dos letras, debemos poner así, siempre, y cuando hagamos problemas con tres letras, debemos poner así, siempre. Ok, ¿cómo se clasifican las tablas? Hasta aquí que hemos visto, que es una tabla, qué son los operadores lógicos, cómo se comportan cada uno de ellos, ¿no es cierto? Luego hemos visto que hay una combinatoria, cómo vamos a poner los datos, y ahora uno dice, y cuando encuentre la respuesta, ¿qué voy a poner? Pues vamos a ver la clasificación. Una tabla de verdad puede tener tres respuestas: tautología, antitautología, contingencia. Algunas palabras de la materia aquí están en idioma francés latino, no francés originario, sino que un francés latino, ¿no? Porque el inventor de la materia era un filósofo francés de origen latino, ¿no es cierto? Augusto de Morgan. Vamos a escuchar mucho de algunas fórmulas que van a tener su apellido, las leyes de Morgan, etcétera, etcétera. Y entonces la palabra tautología, traducido a nuestro idioma, viene a ser como una verdad lógica. Entonces, se entiende por proposición tautológica o tautología aquella proposición que en todos los casos posibles de la tabla de verdad, su valor es verdadero. Dicho de otra forma, su valor verdadero no depende de los valores de verdad de las proposiciones que la forman, sino de la forma en que están establecidas las relaciones sintácticas de unas con otras. O sea, aquí está muy técnico, traducido a algo que pueda entender. Cuando yo haga mi tabla, si mi respuesta final me sale todo verdad, entonces estoy enfrente a una tautología. ¿Qué significa? Que vamos a suponer que yo escucho esta proposición. Vamos a suponer que esta proposición es algo que una persona me dice a mí. No, alguien viene y me dice algo. Yo de ese algo que escucho, le puedo hacer su tabla y puedo decir lo que me dijiste es verdad, o lo que me dijiste es mentira, o lo que me dijiste es absurdo. No, no tiene nada que ver. Entonces, si todo me sale verdad, matemáticamente yo puedo decir lo que esta persona me dijo, lo que esta persona me mostró, esta fórmula que me mostraron, esta maqueta que estoy haciendo, este diseño que estoy haciendo, este cálculo matemático que estoy haciendo, es verdad. Porque se estarán preguntando, ¿y esto para qué nos sirve? Bueno, nos sirve para poder determinar si algo que hice yo, o algo que yo vea, o algo que me dicen, es verdad, es mentira o es absurdo. Entonces, si todo me sale verdad, estoy enfrente a una tautología. Ahora, tenemos la antitautología. La antitautología es cuando yo hago mi tabla de verdad, voy a resumir lo que está acá escrito, porque el archivo lo van a tener en la plataforma, tal como está acá. Si bien es cierto, ya vieron videos acerca de estos, la idea era que vengan con un pequeño conocimiento, una pequeña idea de lo que íbamos a hablar. Entonces, la antitautología es cuando usted hace su tabla y todos los resultados le salen falsos. Quiere decir de que es mentira, lo que me dijiste es mentira, la fórmula que me has mostrado es una mentira, este cálculo que has hecho está mal, es mentira, no es así. Entonces, eso es una antitautología o también se llama contradicción. Y está la tercera, que es la contingencia. La contingencia es cuando yo hago una tabla de verdad y mi resultado me sale mezclado. O sea, no está claro si es verdad o mentira. Es como si alguien me empiece a decir la verdad y luego, digamos, me empieza a mentir. Entonces entra en una contradicción matemática y al final termina diciéndome cosas que nada que ver, cosas absurdas. Y eso en la materia se llama contingencia. ¿Cuáles son los métodos para hacer una tabla de verdad? Tenemos el método por pasos y el método directo. Nosotros vamos a dedicarnos
al método por pasos, ya que va a permitir explicar paso por paso cómo se hace una tabla de verdad. Entonces, consiste en esbozar una tabla de verdad, resolviendo cada término paso a paso, de ahí su nombre, tomando la metodología que primero vamos a hacer los paréntesis, luego los corchetes, luego las llaves, hasta encontrar un resultado final que me permita clasificar una proposición, un razonamiento, una fórmula matemática, una idea, un proyecto, un diseño, algo que yo quiera saber si está bien o está mal. Entonces, esto de acá es una proposición, es un razonamiento. Esto a mí me lo dan. Y cuando a mí me dan un razonamiento, me dicen, escúchame, este razonamiento, ¿será verdad? ¿Será mentira? ¿Será absurdo? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Una tabla. En la tabla, ¿qué es lo que vamos a hacer? En primer lugar, vamos a colocar las variables que tiene la pregunta. La pregunta tiene dos variables, P y Q, y como tiene dos variables, ya sabemos que a la P se le coloca así y a la Q se le coloca así. Lo primero es colocar las variables. Una vez que yo coloco las variables en orden alfabético, comienzo a calcular los paréntesis, paso por paso. Después los corchetes hasta que llegue a una respuesta final. Entonces, puedo empezar por cualquier paréntesis. En este caso, voy a empezar por este paréntesis, lo coloco aquí, el siguiente paréntesis y el siguiente paréntesis. Ahora, ¿cómo calculo estas respuestas? Usando lo que aprendimos acá. O sea que esto es la clave para que yo pueda responder los resultados que van a ver a continuación. Entonces, ocurre lo siguiente. Para resolver el primer paréntesis, que es P disyunción Q, debo recordar que en una disyunción, si todo es falso, la respuesta es falso. Entonces, miro las protagonistas, miro P y miro Q, que son las protagonistas, y digo, donde todo sea falso, me vas a poner falso. ¿Por qué? Porque tenés una disyunción. Entonces, comienzo, pues no, aquí tampoco, aquí. Aquí todo es falso. Entonces, pongo falso. Y lo demás le voy a poner verdadero. ¿Por qué? Porque la única forma de poner falso en una disyunción es que todo sea falso. Por lo tanto, la respuesta de esto es así porque estoy calculando con una disyunción. ¿Todo falso? La respuesta es falso. ¿Hay otro? No, 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 todo es verdadero. Siguiente paréntesis, conjunción. Entonces, ¿cómo sabes qué es conjunción? Porque cada paréntesis va a tener su operador y con ese operador yo voy a saber cómo voy a calcular. Aquí, por ejemplo, ¿con qué vas a calcular? Con este operador. ¿Qué se llama ese operador? Conjunción. ¿Qué dice la conjunción? Que si todo es verdad, la respuesta es verdad. Entonces, miro las protagonistas y busco que todo sea verdad. Aquí, por ejemplo, verdad, verdad, eso es verdad. Aquí no y aquí no. Automáticamente eso es falso. Me voy al tercer paréntesis y digo, ¿cómo calcula ahora esto? Pues con el operador. Siempre te van a decir cuál operador vas a usar. Aquí vas a usar el operador condicional. Voy a tener que recordar qué dice el operador condicional. El operador condicional dice, si el primero es verdad y el segundo es falso, la respuesta es falso. Búscame eso. Primero verdad, segundo falso. Digo, a ver, no me sirve. Aquí, primero verdad, segundo falso. Este me sirve, este es falso. Falso verdad, este me sirve. No, no te sirve. ¿Pero por qué no me sirve? Porque dice primero verdad, segundo falso. Aquí el primero es falso y el segundo es verdad. El primero verdad y el segundo falso para que ponga falso. Entonces, este está al revés, no sirve. Y aquí tampoco sirve. Entonces, ¿qué hago? Le pongo verdadero. ¿Por qué le pones verdadero? Porque la única forma de que este sea falso es que el primero sea verdad y el segundo sea falso. Ya tengo la respuesta de los
3 paréntesis. Ahora voy a tener que resolver el corchete. Una vez que resuelvo los paréntesis, me toca los corchetes. Entonces me dice, no, si tú quieres resolver cualquier problema con tablas, simplemente tú tienes que respetar lo siguiente. Primero tú me calculas los paréntesis, terminaste los paréntesis, me calculas los corchetes, terminaste corchete, me calcula las llaves, si es que hubiese. En este caso, como terminé paréntesis, me toca calcular el corchete, y aquí tengo un corchete. En ese corchete están estos dos, o sea, este corchete tiene a este y a este como protagonista. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Para calcular este corchete, debo mirar los protagonistas. Este es un protagonista, que es este. Y este es el otro protagonista, que es este. O sea que para calcular el corchete, los tengo que mirar a estos dos, porque ellos son los protagonistas de este corchete. ¿Qué voy a hacer con este y con este? La implicación. Entre los dos voy a usar el operador condicional. El operador condicional dice, si el primero es verdad y el segundo es falso, la respuesta es falso. A ver, no me sirve aquí. ¿Verdad? Falso, ese me sirve. Falso. ¿Verdad? Falso, ese me sirve. Falso. Aquí no me sirve, aquí no me sirve, le pongo verdad. Listo, ya tengo la respuesta del corchete. Ahora, ¿hay otro corchete? No. ¿Hay llave? No. Entonces ya tengo armado el rompecabezas. Es como armar un rompecabezas. Ya puedo calcular la respuesta de todo. Fíjense, ya puedo calcular la respuesta de todo. ¿Por qué? Porque ya conozco la respuesta de esto, la conozco, está aquí. Y la respuesta de esto, la conozco, está aquí. Así que haciendo este con este, voy a calcular la respuesta final. Porque, a ver, si yo miro esto, digo, a ver, ¿a quién debo mirar? A esto, que es este de acá, y a este, que es este de acá. Lo que está con rojo. El operador que me va a dar la respuesta final es el operador bicondicional. ¿Qué dice el operador bicondicional? El operador bicondicional dice valores iguales, la respuesta es verdad. Entonces, ¿son iguales? Correcto, verdad. ¿Son iguales? Correcto, verdad. ¿Son diferentes? Falso. ¿Son iguales? Verdad. Respuesta final del ejercicio. Me ha salido mezclado. Tengo una mezcla. Entonces, cuando me sale mezclado, se llama absurdo. Por lo tanto, esta tabla de verdad es absurdo. Esta es una fórmula absurda, es algo que me dijiste que es absurdo, o sea, algo que nada que ver. Si hubiese sido todo verdad, tautología. Si hubiese sido todo falso, antitautología. Y como es mezclado, absurdo. Muy bien, mis estimados jóvenes, espero de que esta clase se haya entendido y obviamente agradeciéndoles su valiosa atención, nos estaríamos viendo en una siguiente oportunidad. Muchas gracias por su asistencia y estar presentes en clase.